Niñeras, ¿qué es lo más inquietante que ha sucedido mientras cuidabas a los niños? Cuando estaba en la escuela secundaria, solía cuidar a una familia que tenía una puerta de vidrio en la cocina y cada vez que sacaba algo del refrigerador para los niños, pensaba para mí mismo lo aterrador que sería si alguien estaba parado allí mirando. Una noche había una tormenta muy fuerte y fui a buscar a uno de los niños un vaso de leche y la luz brilló y un hombre sucio que nunca había visto estaba parado allí enmarcado en la puerta de vidrio mirando hacia adentro. Grité y llamé a los niños para ir a esconderse. Por supuesto que no escucharon y corrieron a la cocina. Resulta que fue su tío que pasó a dejar algo que había pedido prestado. Trabajaba en la construcción y se había embarrado bastante e iba a dejarlo que fuera junto a la puerta, que es cuando lo vi. Así que terminó siendo un caso de nada, pero el terror que sentí cuando el rayo lo encendió fue bastante intenso. Mi hermana estaba cuidando niños y recibí una llamada de pánico que gritaba. Ella estaba dejando a un niño por la noche, una niña de alrededor de 3 años, creo, y el niño pequeño, de alrededor de 6, dejó de jugar, agarró una silla, abrió la puerta principal y salió del apartamento. Ella estaba angustiada. Le dije que llamara al 911 y que vendría a ayudarla con el niño. Cuando llegué allí, la policía estaba hablando con ella y terminando. Afortunadamente, aunque estaba oscuro, 2 mujeres mayores habían salido a caminar y lo encontraron deambulando por la acera de una de las carreteras más transitadas de la ciudad. Lo más extraño es que los padres no se inmutaron. Se disculparon por no decirle que lo había hecho antes y querían que ella volviera a ser niñera. Mi hermana nunca volvió a cuidar niños. Así que solía cuidar a la señora que vivía al lado mío hace unos años. La habitación de sus hijos era el dormitorio que compartía una pared conmigo. Mientras acostaba a los niños, escuché a alguien moverse por mi habitación. Las paredes eran estúpidamente delgadas. Uno de los niños me dijo que escuchan mucho el ruido. Mis padres no estaban en casa. No quería volver a casa. Cuidar niños de mis primos cuando yo tenía unos 10 años y los 3 tenían menos de 5. Cuidar niños está entre comillas porque su mamá estaba en casa pero yo estaba a cargo de ellos en el dormitorio. Ella estaba en la sala de estar con mi primo mayor. Estaba jugando con uno de ellos cuando el más joven, de unos 2 años, empezó a toser sujetándose el cuello. Recuerdo claramente estar parada allí durante 5 segundos, completamente desconcertada como una piedra. No tenía ni idea de qué hacer. Me quedé paralizada. Afortunadamente, mi primo mayor de alguna manera escuchó al bebé ahogarse y entró corriendo. Agarró al bebé y le sacó un zapato Barbie de la boca, mientras yo seguía allí, sorprendida. Recibí un reproche de mi tía y mi mamá por casi dejar morir al bebé. Nunca lo olvidaré. No tenía miedo. No tenía miedo, no sentía nada, simplemente se congeló. Que esta sea una lección para no permitir que los niños de 10 años miren a los bebés. Simplemente no están equipados para lidiar con un desastre. O al menos yo no lo estaba. Vivo en un pueblo pequeño y nuestra posesión más preciada es un hospital psiquiátrico bastante grande. Recibí una llamada de los padres diciéndome que cerrara todas las puertas y ventanas porque un paciente peligroso se había escapado y estaba en nuestro vecindario. Les dije a los niños que se quedaran adentro, pero no les dije la razón para no asustarlos. Fui a cambiar un pañal y cuando regresé, el niño mayor, de unos 8 años, había desaparecido. Inmediatamente comencé a entrar en pánico y fui a mirar en el patio trasero. Había decidido que ese era el momento perfecto para orinar afuera porque el orinal afuera era mejor. Cuidaba a mi sobrina. Comenzó a llorar en su cuna de arriba. Así que detuve Netflix y subí a ver cómo estaba. Las luces estaban completamente apagadas para no despertarla más. Mientras estaba de pie en esta habitación completamente oscura tranquilizándola, escuché voces en el piso de abajo en la sala de estar hablando de irrumpir y tomar cosas. ¿Había estado solo en la casa?
Mi teléfono celular estaba abajo y mi hermana no volvería a casa hasta dentro de 4 horas. Me estaba volviendo loco. Después de lo que pareció una eternidad, me armé de valor para ir a ver el ruido. Solo para descubrir que Netflix no se había detenido y que estaba escuchando una película de atracos. Cuando tenía 14 años, me contrataron para sentar a los hermanos de 10 y 12 años. Me sentí bastante rara porque, 12, incluso cuando tenía 10 años, estaba sentada para mis hermanos menores. Pero pensé, bueno, sus padres deben pensar que necesitan a alguien allí, ¿y quién soy yo para rechazar el rescate de un rey de $2 la hora? Era a principios de los 90. Era un trabajo nocturno, así que metí a los niños en la cama a la hora de dormir y me instalé para hacer la tarea y mirar en TV hasta que los padres llegaran a casa. Miré hacia arriba para encontrar que el niño de 12 años había salido de su habitación y se estaba masturbando, justo ahí en la puerta, mirándome. Yo estaba como, y él estaba como, está bien, tengo 12 años. Yo estaba como, no creo que esté bien. Vuelve a la cama. Pero se quedó en la puerta por el resto de la noche y finalmente corrió a la cama cuando escuchó la camioneta de sus padres en el camino de entrada. No les dije lo que pasó y nunca más me senté para esa familia. Observando a mi hermana menor, infante en ese momento. Yo no era mucho mayor, como 7. Mamá está en la casa, pero abajo lidiando con un contratista que vino. Arriba en el segundo piso, balcón interno que daba al área central del primer piso. Barandillas alrededor de los bordes superiores, con huecos, pero huecos bastante pequeños en la mayoría de los casos. La hermana está gateando. Pone la cabeza entre los barrotes de la barandilla, y su cabeza es lo suficientemente pequeña como para que todo su cuerpo comience a deslizarse. Cogí su camisa y un pañal antes de que cayera completamente a través de la barandilla. Me las arreglé para mantener el agarre y la detuve en el aire con mis brazos colgando de las barandillas. Lloré por un asesinato sangriento y mi mamá se quedó abajo mientras el contratista corrió escaleras arriba y subió a mi hermana y volvió a entrar. Hace más de 30 años en este punto, pero aún lo recuerdo con bastante claridad. Me lo tomé bastante bien, pero los padres estuvieron bastante conmocionados por un tiempo. Una familia de la iglesia le preguntó a mi mamá si podía cuidarlos, así que tuve que hacerlo. Poco después de que los padres se fueran, sentados en su sala de estar viendo dibujos animados con los niños, un niño y una niña, la niña pidió algún tipo de refrigerio elaborado o algo y yo me reí entre dientes y dije no, lo siento. Sin expresión en su rostro, la niña se puso de pie, cruzó la sala de estar hacia una jaula en la que estaba encerrado su perro grande, lo soltó y le dijo que fuera detrás de mí, lo cual hizo. Recuerdo a ese niño malvado riéndose mientras este enorme perro me perseguía en círculos por la casa, y ese fue el final de mi carrera como niñera. Cuando era adolescente, estaba viendo a un niño de 4 años y un bebé por primera vez cuando me mareé mucho y me sentí fatal. Llamé a mi mamá para pedir ayuda. Me gritó un poco y me dijo que tendría que llamar a los padres para dejar su cita, porque ella no vendría. Dije que no habían dejado un número de contacto y volví a pedir ayuda. Ella me dijo que lo averiguara. Me desmayé tratando de llamar al 911. Lo último que recuerdo antes de quedarme dormido es que tenían una piscina y terror para los niños. El niño de 4 años puso a su hermana en su asiento de coche porque ella seguía tratando de acercarse al agua, y luego se quedó a mi lado esperando a que regresara un adulto. La hermana de su mamá me encontró inconsciente en el suelo. Ella me golpeó y eso me hizo girar lo suficiente como para tambalearme hasta el coche siempre que pudiera apoyarme en algo. En retrospectiva, estoy seguro de que pensó que estaba drogado. No me ofreció ayuda y estaba lívida mientras me llevaba a casa. Ya era un adolescente bastante deprimido, y la vergüenza de no poder conseguir ayuda para los niños significaba que llegaba a casa y esperaba para ver si lo que me estaba haciendo colapsar empeoraba. Me desmayé de nuevo después de llegar a casa, vomité un par de veces y luego comencé a mejorar. Estuve mareado durante varios días después. Todavía no tengo idea de qué causó eso. Me negué a cuidar a nadie durante meses después. La idea de lo que pudo haber sucedido era espantosa. Pero sí, pasar de estar bien a desmayarme en el suelo mientras trataba de marcar el 911 es lo peor que me ha pasado mientras cuidaba a un niño.